deportiva. Yo soy Ahmed, somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Educación deportiva. Yo soy Ahmed, somos guerreros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Dr. David Lezama y esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. El día de hoy vamos a tratar un tema que me han preguntado muchísimo porque generalmente la gente está muy consciente y hay fórmulas para calcular el gasto energético, es decir, cuántas calorías yo uso cuando hago ejercicio aeróbico, cuántas a caminar a cierta velocidad, a caminar con pendiente, a correr en planito, con pendiente, en bicicleta. Existen muchas fórmulas, pero cuando estamos hablando de cuánta energía se gasta cuando hago ejercicio contra resistencia, como lo encuentras generalmente en los libros, o entrenamiento de fuerza, ahí es como más complicado porque existen muchos factores y probablemente tú has escuchado que el entrenamiento de fuerza es uno de los pilares fundamentales para el acondicionamiento físico y que te ayuda a aumentar tu ritmo metabólico. Probablemente habías escuchado eso, ponmelo en los comentarios si es que habías escuchado que el ejercicio de fuerza te ayuda a tener un ritmo metabólico o dicho de una manera más sencilla, te ayuda a gastar más calorías. Vamos a ver que si la parte aeróbica o la parte anaeróbica, es decir, la glucolítica contra la parte oxidativa. Y esta información que te voy a compartir el día de hoy está tomada de una información súper interesante publicada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿ok? Entonces, hablábamos de que el aeróbico, ya sea correr, caminar, remar, andar en bicicleta, más o menos está calculado cuánto. Y por ponerte solamente un ejemplo, correr a una velocidad de 10 kilómetros por hora, más o menos, obviamente depende de cuánto pesas y otros factores, pero más o menos en promedio va a usar 10 calorías por minuto. Correr a 12 kilómetros por hora, más o menos va a utilizar un promedio de 15 calorías por minuto. Mientras que correr a 15 kilómetros, ya correr a 15 kilómetros por hora, ya es una velocidad considerable y el gasto es de 20 calorías por minuto. Sin embargo, cuando estamos hablando del trabajo de fuerza, del trabajo de resistencia, independientemente si haces super series, si haces uniseries, si haces HIIT, si haces entrenamiento en circuitos,
lo que voy a tratar de compartir contigo hoy es por qué se dice que el ejercicio de fuerza te ayuda a aumentar tu gasto energético y por qué muchas veces habrás escuchado que inclusive puede ser más efectivo que el ejercicio aeróbico o el cardio cuando estás buscando un cambio en tu composición corporal. Recalcando algo que siempre te digo, el cambio en la composición corporal va a depender mucho de que exista un equilibrio entre el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Siempre tienes que tomar en cuenta esos tres factores. Pero cuando estás trabajando con el ejercicio de fuerza, vamos a hablar de que hay 4 componentes que van a contribuir al gasto total. No solamente el gasto cuando estás haciendo una serie, sino también el gasto cuando estás en el descanso entre series, también el gasto calórico cuando terminas tu entrenamiento y desde luego el gasto de energía que se produce por la remodelación y reparación de tus músculos que sigue a la sesión de entrenador. Entonces, la suma de estos 4 factores es por la razón por la cual el gasto energético de un buen entrenamiento de fuerza es mayor que lo que generalmente. Vamos a desglosarlo paso a paso. ¿Te parece bien? Vamos a ver aquí en los comentarios. Salúdame, dale like, dime si ya habías escuchado este tema. Y vamos a hablar primero de la parte que normalmente se conoce como anaeróbica o parte glucolítica o parte de los metabolismos de los fosfágenos. Recordarás el mecanismo de los fosfágenos o de la fosfocreatina, esfuerzos de alta intensidad y de muy corta duración, glucolítico, la parte anaeróbica de la glucólisis, esfuerzos de alta intensidad y de corta duración, que más o menos es lo que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo una serie, ya sea que estés trabajando con el 70%, con el 80%, con el 45%, en promedio tu tiempo de trabajo de una serie va a ser de entre 20 y a lo mejor 50 segundos, un minuto quizás. Entonces, la mayor cantidad de las calorías que vas a consumir, del ATP que vas a utilizar, va a venir de estas 2 fuentes, de la fosfocreatina y de la parte anaeróbica de la glucólisis, lo que se llama glucólisis rápida. En promedio, todo esto varía mucho dependiendo de mi nivel de entrenamiento, de mi cantidad de masa muscular, de cuántas repeticiones estoy haciendo, pero en promedio, este documento, y eso es lo que se me hizo muy interesante, que te va a dar como una idea en promedio de cuánta energía estás utilizando en tu entrenamiento de fuerza. En promedio vas a utilizar de 10 a 16 calorías por minuto, dependiendo del porcentaje de la 1RM que estés usando. Obviamente, mientras más alto el gasto de energía, va a ser mayor. Muy bien, entonces ya tenemos como un aproximado de cuánto contribuye la parte anaeróbica, que es básicamente, como te decía, cuando estás haciendo una repetición. Ahora, ¿cuánto contribuye la parte aeróbica? La parte oxidativa, la parte que se da en la formación del ATP a través de el ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y un promedio es que aproximadamente del 15 al 25% de la energía que se usa durante una serie cuando llegas a la fatiga muscular, lo que se llama series al fallo o muy cerca del fallo, más o menos es del 15 al 25%, es decir, si tomas el 100%, entre el 75 y el 85 es lo que te acabo de decir, fosfocreatina y glucólisis rápida, y el 15 al 25% corresponderá a la parte oxidativa. Ahora, cuando estamos utilizando esta parte de el
descanso entre series, obviamente ahí la intensidad no es tan alta, el gasto energético se vuelve aeróbico y eso es lo que hacemos durante eso. Dure 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Entonces, ¿qué es importante saber o qué es lo que debes de tener en la mente? Que es bien difícil porque a lo mejor los estudiamos por separado, pero en el cuerpo todo sucede al mismo tiempo. Es decir, los tres mecanismos de producción de energía se encienden casi al mismo tiempo. ¿Qué es lo que varía? Cuánto dura cada uno y el más efectivo en cuanto a duración para esfuerzos de mayor duración, desde luego, es la parte aeróbica. Así es que si tu pregunta era, ¿las pesas son totalmente anaeróbicas o aeróbicas? Espero que con esta breve explicación se haya respondido esta pregunta. Otro concepto que es importante es la energía que tú gastas durante la recuperación posterior al entrenamiento. A lo mejor durante el entrenamiento, sobre todo si te gusta entrenar intenso, si hiciste cortos descansos o si hiciste super series, sin que sea como si un trabajo aeróbico, llegas a pulsaciones relativamente altas, se producen niveles de lactato que son el resultado de estos productos o metabolitos cuando la producción de energía se hace a través de la glucólisis rápida. Y hay un concepto que probablemente has escuchado que se llama EPOC, por sus siglas en inglés, que quiere decir exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Y este consumo de oxígeno que se refleja en un aumento del ritmo metabólico, es decir, gastas más calorías que las que gastarías en estado de reposo, más o menos, para que también tengas un parámetro de referencia. Este estudio muy interesante habla que durante la hora siguiente, aún en sesión de entreno en circuitos, que recuerda que el entreno en circuitos involucra estaciones de fuerza y estaciones de trabajo aeróbico, se usa mucho en las clases funcionales, puede haber sido una sesión de HIIT, de entrenamiento de fuerza HIIT corta, y se calcula que el promedio de este gasto posterior al ejercicio sería de entre el 15 y el 27% de las calorías que usaste durante ese entrenamiento. Vamos a ponerlo en números para que veas que tampoco es tantísimo. Y cuando alguien te pregunte, oye, ¿es cierto que si yo hago un HIIT, mi metabolismo se va a mantener activo durante 2 días completos y voy a gastar muchas calorías? No, suena muy interesante, pero en realidad no es así. Y te van a decir, pero es que yo me siento cansadísimo. Claro, por eso es muy importante que existe un equilibrio entre la energía que está consumiendo tu cuerpo y lo que le estás dando de comer y el descanso que le estás dando. Pero en promedio, vamos a suponer que tú gastaste 100 calorías, para que sea muy fácil, 100 calorías durante tu entrenamiento de fuerza. Bueno, durante la siguiente hora, debido a este exceso de oxígeno, gastarás entre 15 y 27 calorías más. ¿Verdad que no hace una diferencia monumental? Por eso es que muchos enfoques de entrenamiento te pueden dar resultados diferentes. Y el último punto que te quiero comentar y que me llamó mucho la atención es la energía que gasta nuestro cuerpo durante la etapa de reparación. Seguramente has escuchado que durante el entrenamiento hay daño muscular, hay ruptura de fibras y después del entrenamiento, en el descanso, es cuando el cuerpo se pone a trabajar para remodelar y reparar este tejido. Y dependiendo de la intensidad, pues este gasto de energía en la remodelación, en la reparación, puede durar por hasta 3 días después del entrenamiento. ¿Y cuánto va a ser eso? Más o menos tú vas a gastar entre 100 a 180 calorías, tomando como base en este estudio una dieta de 2000 calorías. También
Hay otra variable que puedes utilizar que es 9 calorías por libra de peso. Si lo quieres redondear a kilos, serían 18 calorías por kilo por día. Y por eso es que el gasto energético se aumenta cuando se hace de manera regular, planeada, como parte de un proceso de acondicionamiento físico, el metabolismo basal. Así es que, en resumen, el entrenamiento de fuerza gasta más energía que solamente la que gastas durante tu entrenamiento. Durante el entrenamiento hay dos componentes, lo que se llama el componente anaeróbico, lo que se llama el componente aeróbico. Después tenemos el exceso de consumo de oxígeno o exceso de consumo de energía posterior al entrenamiento. Y finalmente, el consumo de energía que el cuerpo utiliza para la reparación después de este entrenamiento. Déjame aquí en los comentarios si ya conocías esta información, si te sirve para tener una mejor idea del gasto energético cuando estás entrenando la fuerza. También comparte esta información si crees que te puede añadir valor. Ponle en tu muro, dale un like, dale un comentario, ponle un corazoncito. Recuerda que estas cápsulas las puedes ver tanto en Facebook, estamos como AMED, como en YouTube, donde nos encuentras como AMED. Suscríbete para que te avisemos cada que subamos un material nuevo en YouTube. Nos encuentras en Instagram como AMED Web. Y antes de despedirme, quiero invitarte a nuestro evento gratuito, la Semana del Entrenamiento y la Nutrición. Te voy a dejar en los comentarios cómo registrarte y ahí de qué hablaremos. Vamos a hablar de la gran oportunidad de ser un entrenador certificado y, si tú quieres ser entrenador, de los primeros pasos que debes de tomar. Gracias, José. Nos pone, no sabía nada por el tema, pero es interesante. Sí, se me hizo muy interesante porque hay como poca información sobre cuánta energía yo gasto, y cuando estamos haciendo sobre todo un proceso de recomposición corporal, es importante tener al menos un parámetro para poder calcular el gasto calórico de mi entreno. Soy el doctor David Lezama, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima cápsula de esto que es para ti, AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Gracias.